Sala de situación. Arrancamos este segundo bloque hablando del juicio contra Abel Guzmán. Él está sentado en el banquillo de los acusados por haber matado a Germán Medina, estilista. Recordemos, en aquel crimen, como decía en la introducción de este programa, en marzo de 2024, peluquería de Recoleta. Ahí ocurría el crimen. Guzmán, que en una discusión por temas laborales, cuando ya en la peluquería estaba la puerta cerrada a los clientes después de las 8 de la noche, los empleados, Verdini, el dueño, Germán Medina, el estilista, Abel Guzmán, también estilista del mismo lugar, y otra persona más, estaban tomando una cerveza después de trabajar. Tal vez era un escenario que se daba siempre, era muy normal este panorama. Y en ese momento, bueno, Guzmán, que sacaba un arma de fuego. Quédense quietos porque los mato a todos, una de las tantas frases que dijo. Claro, ahora se supo que en realidad eso tenía que ver con una discusión que venían llevando adelante en las últimas horas, en los últimos días, en el grupo de WhatsApp. Todo por el uso de formol, que es una sustancia utilizada para el alisado de cabello, que ya está prácticamente en muchos lugares no se usa. Bueno, tal es el caso en la peluquería de Verdini, que venían diciendo que dejen de usar esa sustancia. Esto lo venían diciendo incluso en el grupo de WhatsApp, entre el jefe, el dueño de la peluquería, y el resto de los empleados. Abel Guzmán era alguien que usaba mucho de esta sustancia, del formol, y ya venía siendo queja de algunas clientas. Entonces la queja iba a los empleados, el dueño, este diálogo de WhatsApp en el medio, y en un momento en la semana se tornó un poco violento todo esto, porque el dueño de la peluquería, Verdini, ya le había adelantado que esto lo iban a charlar bien a fondo en el último día de la semana, con Guzmán, el que usaba justamente esta sustancia. Él asumió que iba a tener ya líos laborales, que tal vez lo que quería Verdini era echarlo, porque él no hacía caso, y porque ya eran varias las discusiones que habían tenido. En un momento del diálogo, de la discusión entre Verdini, el dueño de la peluquería, y Abel Guzmán, el que usaba el formol, lo que estaban prohibiendo prácticamente, se mete Germán Medina en defensa del dueño de la peluquería, en defensa de Verdini, y comienza a decir: ¿cómo no le vas a hacer caso a tu empleador, al dueño de la peluquería, al que te paga un sueldo por esto? Y ahí comenzó la discusión entre Medina y Guzmán directamente. Bueno, esto es prácticamente lo que pasó en el momento de los hechos. De lo virtual, del grupo de WhatsApp, se trasladó a esa reunión que estaba diciendo, que estaban tomando cerveza y demás, y ahí directamente lo que hizo Guzmán es, dicen los peritos, viendo las imágenes, que él tenía como objetivo matar a Verdini. Pero en el medio quedó Guzmán, le apuntó, le pegó un balazo, perdón, en el medio quedó Medina. Abel Guzmán, que entonces apuntó con su arma, con una 9 milímetros, y directamente a Germán Medina le pegó ese balazo en la cabeza. Y después de esto, ahí ya emprendió la fuga. Después de pegarle un balazo a su compañero de trabajo, hizo un ida y vuelta por la peluquería y se terminó escapando por una de las ventanas. 70 días estuvo prófugo hasta que finalmente la policía lo encontró en la zona de Moreno, en Paso del Rey. Allí quedó detenido. Está detenido, arrestado en la cárcel de Ezeiza, y en esta semana arrancó el juicio. Por eso, para saber cómo fue esa primera audiencia, qué fue lo que pasó, sabemos que él, el acusado en esa primera audiencia, no pidió disculpas, pero dijo, se justificó, como que fue un momento que no razonó, que se le fue la mano, que disparó, algo intentó explicar, pero bueno, fueron palabras que en realidad nada tienen que ver con la realidad, y esto es un homicidio simple. Veremos los agravantes que hay, veremos cómo queda la carátula y cuál es la acusación final y cuál va a ser la condena. Para eso, para entender cómo sigue el juicio, estuve dialogando con Marina. Ella no puede salir al aire, pero bueno, estuve intercambiando algunos mensajes de WhatsApp, algunos mensajes de audio, que los vamos a poner al aire ahora para entender no solo cómo fue la primera audiencia, cómo fue el juicio en estas primeras horas, sino cuál es la expectativa de la familia y cómo fue ese proceso que fueron atravesando desde que ocurrió el hecho, todo el momento en que este hombre estuvo prófugo y finalmente el inicio de este juicio. Vamos a escuchar entonces el testimonio de Marina, la hermana de la víctima, la hermana de Germán Medina. Nosotros estuvimos en la audiencia cuando
más que nada hicieron la bienvenida, presentaron los alegatos, pero después nos hicieron salir a mi mamá y a mí, así que nosotros no sabemos mucho de lo que declaró él. Algunas cosas puntuales más que nada porque nos contó nuestro abogado, pero sinceramente si te tuviera que decir qué es lo que dijo, yo no te lo puedo decir. Las audiencias que están hasta ahora son la del martes a las 14 y quedaría la del 29 a las 13:30, como la primera que hubo. Y bueno, si no se llega a poder, digamos, las personas que están estipuladas para declarar esos días, si no llegan con los tiempos, seguramente tengan que poner alguna otra fecha más. Eso es lo que a nosotras nos dijeron, pero bueno, todavía como no se sabe bien, solamente hasta la del 29. Imagínate que bueno, no nos pasó solamente a nosotras, sino todo nuestro entorno familiar cambió. O sea, el estar acostumbradas a verlo a Ger cuando venía de trabajar, esperarlo, mis hijas sobre todo, que lo esperaban cuando llegaba y bueno, se ponía a jugar con ellas, les hacía de comer a ellas primero, se ponían a ver los fines de semana alguna película con mi nena más grande, cantaban canciones con mi nena más chiquita. Mi mamá, el hecho de estar preguntándole cómo a qué hora llegaba y bueno, después escucharlo subir las escaleras de mi casa, que le abra la puerta de la pieza y se le tira encima. Es muy difícil porque esto es un dolor irreparable, o sea, es para siempre. Germán no va a volver y la situación de tener que volver a revivir todo esto con el juicio, con las audiencias, el tener que escuchar cosas que escuchamos, mejor dicho, de parte de la defensa tanto como de Verdini, porque nosotros sentimos que también fue una responsabilidad de él que se llegara a esta situación, como la de Abel, es como que también vos te pones a pensar un montón de cosas y que nosotros podríamos haber estado con Ger acompañándolo en el hospital y nosotros nos enteramos 4 horas después. 5 horas después pudimos llegar al lugar. Imagínate que no teníamos manera de hacer nada, no entendíamos nada y estamos como si hubiésemos tenido que pasar por lo mismo otra vez, que uno no sabe qué decir porque verdaderamente cuando a uno le preguntan cómo te sentís y no sabes qué decir porque es como que se te junta la tristeza de saber que Jair no está y que nada lo va a devolver, así sea de alguna manera la sentencia que uno espera que sea. Uno se tiene que poner contento porque por lo menos está preso la persona correspondiente. Sala de Situación, la realidad en primera persona, con Sebastián Domenech.